Hermano, hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El título de esta entrega es solo sugestivo, pues lo que tenemos que ver en dos exposiciones es un tema un poco controversial, ¿no? Y tiene que ver con aspectos que atañen al baile, a la danza. Definitivamente introducido pues a las actividades eclesiales, ¿no? El título de esta entrega es ¿y qué conmover el esqueleto? Primera parte. Como le digo, solamente sugestivo, ¿no? Más que todo sugestivo para la segunda parte, ¿no? Y voy a repetir un concepto que debería estar pegado a nuestra alma. Lo que hagan en otras congregaciones es responsabilidad de ellos. El problema radica cuando uno de nosotros, influenciado por una cultura ajena a la nuestra, de hecho enamorado de ella, ¿no?, intenta introducirle en nuestros cultos congregacionales o en nuestras reuniones eclesiales de coidonía. Repetiré una vez más, es siempre sumamente sano, ya esta es una figura literaria, que los tigres se congreguen con los tigres, los leones con los leones y las gacelas con las gacelas, para evitar fricciones vanas que van a enturbiar la paz de cualquier congregación. Pero si alguien asiste a cualquier congregación que sea y decide asistir ahí, debe aprender a respetar los modos que en esa congregación en particular se dan. Nosotros no deberíamos osar criticar lo que hacen en otras congregaciones. Ya cada quien absorberá su propia cosecha. De hecho, si se nos pide enseñar en la interna de esa congregación sobre ese tema o cualquier tema, lo tendríamos que hacer sin traicionar nuestras convicciones, pero con mucho tino, respeto, amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Eso sabemos que está en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Ahora, dichas estas cosas, veamos el ejemplo clásico que ponen aquellos que danzan o bailan en un culto, ¿no? Es el ejemplo que ellos ponen, ¿no? De hecho, estamos hablando, ellos generalmente suelen decir que dicen que David danzó cuando entraba el arca a Jerusalén. Para lo cual vayamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tenemos? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Por favor, con excepción de los que están enfermitos o tengan algún dolor, el resto de la congregación puesta de pie, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Ya. La palabra del Señor dice así: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Todos a mi voz. 1, 2, 3. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Palabra de Dios. Inclinen su rostro, permita que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos y aquellos que han sido invitados, todos debemos comprender que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Hable, Señor Yahvé. Permita que la investigación que he hecho en las Escrituras, Señor, cale hondo en el pensamiento, en la forma de actuar de mis hermanos, porque, Señor, todo lo que está escrito en la Biblia para nuestra enseñanza fue inspirada. Así le rogamos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento.
Antes de analizar el bloque escritural que fue nuestra lectura bíblica, tenemos que adentrarnos forzosamente en la palabra que en castellano, en nuestra Reina Valera 1960, leemos danzaba. En el hebreo es la raíz primaria karar, que define una ejecución de una actividad artística y o cultural que incluye giros y no más. Como es notorio, hermanos míos, no da muchas luces para interpretar esta porción escritural, ¿no? Así que, usando el principio exegético bíblico, ayudémonos con otro verso para explicar sobre este tema y significado de la actividad que realizó David cuando el arca estaba siendo conducida a Jerusalén. De antemano voy a decirle que hay dos posiciones interpretativas, ¿ya? Vamos a hablar de la primera. Si nos ascribimos a los salmos, y leyéndolo en castellano, los salmos, ¿no? Se entiende que la danza era parte peculiar de adorar que tenían los israelitas de la congregación de Israel. Permítame que le lea Salmos 149, versículo 3, y dice así: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. Ahora, por favor, busquen Salmo 150, versículo 4. Pero procure no perder Samuel, ¿ya? Salmos 150. Versículo 4. Dice: alabarle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. En ambos versículos, el vocablo hebreo usado es makhol, que traducido al castellano es danza o baile. Ahora, a mérito de su raíz idiomática primaria, hul, habla de hacer piruetas circulares como de un parto. Si así es para algo bueno, ¿no? Porque un parto es para algo bueno, ¿no es cierto? Figura literaria. Pero también tiene una connotación negativa que lo afea y que lo pervierte, ¿ya? En todos los versículos hasta ahora leídos, estamos hablando de una connotación positiva, pues se habla de la adoración correcta a Jehová. Pero en el Salmos 30, versículo 11, dice así: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Usa el término baile, ¿ya? Que es el mismo término para danza, que al parecer ahora se orienta más a describir un estado de ánimo boyante, feliz, exuberantemente dichoso, algo precioso como lo es un parto. Entonces también es en una connotación positiva, es una alegría producto de la bendición de Yahvé. Pero está la segunda posición interpretativa, que se la voy a entregar en estos momentos. Los clásicos, muchos de los clásicos se sitúan en ella. Por ejemplo, Adam Clarke al respecto escribió así: no conozco ningún lugar en la Biblia donde makhol, ya, o sea, traducido a nuestra Reina Valera 1960, danza o baile. Él dice: no conozco ningún lugar en la Biblia donde makhol signifique danza de ningún tipo. Constantemente significa algún tipo de tubo. Y cuando comenta la danza de Miriam, o María, la hermana de Moisés, de Éxodo capítulo 15, versículo 20, escribió así: muchos eruditos suponen que esta palabra significa algunos instrumentos de música de viento, porque él sigue hablando, porque su raíz primaria como significado ideal, o sea, si dice significado ideal, quiere decir que hay otro posible significado, ¿no? Dice, su significado ideal, yo más diría literal, es perforar, penetrar, apuñalar y por tanto algo para herir. Tuberías, tubos huecos, como flautas y similares, pueden ser la intención de esta palabra.
Y él continúa explicando, tanto el árabe como el persa lo entienden como instrumentos de música de tipo de la pipa, el tambor o del sistro. Y esto parece concordar mejor con el alcance y diseño del lugar para el término bailes. O sea, es la interpretación que él cree más certera, ¿ya? Pero es una posición de interpretación. Pero a su vez, él respeta la otra línea interpretativa a la cual yo me adscribo, ¿no? Que describe una actividad cultural que incluye giros, digámosle, artísticos, ¿no? Y lo que le estoy diciendo que él acepta esta otra interpretación, ¿ya? Porque él continúa escribiendo así. Sin embargo, debe admitirse que las danzas religiosas se han utilizado de los tiempos más remotos. Y sin embargo, en la mayoría de los lugares donde aparece el término en nuestra traducción, un instrumento musical presenta una oferta más justa para su significado de bailar que cualquier otro tipo. O sea, posiciones. A mi parecer, sería muy atrevido decir que los israelitas no tuvieron un folclore religioso, y entre ellos el danzar. Pero también sería muy atrevido decir, tajantemente, que ellos danzaban en los cultos en el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, ¿ya? Incluso decir que danzaban en el atrio o en el interior del tabernáculo, sería muy atrevido decir. Entonces, simple sentido común, porque donde la Biblia calla, hay que tener cuidado con lo que estamos hablando. Ahora, interpretemos de acuerdo a la posición a la cual yo me adscribo, ¿no? Que es a la cual yo creo que es la que debemos usar. Y para lo cual vayamos a Éxodo, capítulo 15, versículo 20. Éxodo. Éxodo, capítulo 15. Versículo 20. Dice así: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Con panderos y danzas. No nos situemos en la interpretación de Adam Clarke, que dice que este es un instrumento musical, ¿ya? Pero vemos aquí el término danza, ¿no? En Éxodo capítulo 15, versículo 20, ¿no? Y estaríamos, hermanos, ante una muestra del folclore israelita de esa época, relacionado con Dios y las alegrías que Dios les daba. En el hebreo, ¿ya? En el hebreo, el vocablo que se usa aquí es mekhola, que describe el danzar o bailar a secas, ¿ya? No nos da muchas luces, pero si retrocedemos en su familia idiomática, nos topamos con el término maka'aba, que describe una invención humana. La danza es una invención humana, ¿no? Describe una invención humana que puede tener intención buena o mala, y no da más luces. Pero si retrocedemos más a su raíz primaria, apreciamos el término que hablaba Adam Clarke, habba, que Adam Clarke ya le da, y es correcto, ya algo más literal, ¿no? En su interpretación, y él dice el significado ideal, o sea, lo más literal, ya, que este término significa perforar, penetrar, apuñalar, por tanto él deduce que es un instrumento musical. Pero este mismo término, ya, también define una figura literaria, una acción que engalana, ya, en la cual los que se están engalanando se compenetran, ya, para hacer en un mismo sentido, que tienen la misma intención. Por tanto, trazan un plan
una danza con un propósito calculado. Entonces, el perforar, el penetrar, podríamos decir que ellos se complementan, se perforan y se unen en un mismo propósito. ¿Cuál sería ese propósito? ¿Cuál sería ese plan calculado por lo cual danzan? Adorar al gran yo soy. Pregunto, ¿acaso no se engalanan los que van a interpretar una danza folclórica en cualquier país del mundo? ¿Acaso no trazan un plan de coordinación para interpretar lo que quieren entregar como folclore? Y todos sabemos que la respuesta es positiva, ¿no? Ahora, veamos otro caso, ¿ya? O sea, miren, dense cuenta cómo el vocablo puede hablar de lo literal, pero también puede hablar de la figura literaria que representa, ¿ya? Ahora, yo me adscribo a la segunda interpretación porque no puedo negar que el pueblo de Israel tenía un folclore propio. Pero veamos otro caso, pero ahora en línea contraria. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Versículo 19. Aquí apreciamos el mismo término de la danza que ocurrió en la época de María, ¿ya? La hermana de Aarón. Ahora vemos y dice así. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Este es el mismo término en hebreo, ¿ya? Que nuestra Reina Valera 1960 traduce danza, ¿ya? Ahora, quiere decir que es el mismo que usa en Éxodo capítulo 15, versículo 20, y es válida toda la descripción y riqueza interpretativa que ya les he entregado de la familia idiomática. Según el contexto, ahora nos encontramos ante una intención pérfida, un plan o una danza con un propósito calculado. ¿Cuál es el propósito? Adorar un becerro, por tanto, adorar un demonio. Los que así hicieron se dirigieron a la perversión y esclavitud a favor de un demonio. No es una alegría sana de la libertad que da Yahvé, ahora es una acción calculada que los pervierte. Y ojo, hay música y hay danza que pervierte. Y hay música y danza que es folclórica. ¿Ya? O sea, estoy hablando de una combinación. Se pervirtieron y eso les servía para adorar y a servir a esclavitud a un demonio, no al Dios de los cielos. Adscribiéndonos exclusivamente al pueblo de Israel, la danza religiosa podía ser del agrado y con beneplácito de sus profetas y príncipes píos. Esto fue el caso de lo que se dio con la hermana de Moisés. Pero podía ser motivo de escándalo, de vergüenza, de dolor moral por expresar idolatría y esclavitud. Este es el caso del becerro de oro que aceptó Aarón. Y miren, vayamos a nuestra actualidad, pero eso va a ser el segundo tema. ¿Ya? Por favor, escúchenme. Qué vergüenza moral, qué escándalo, cuando vemos las danzas que hacen en las discotecas y en esos centros, esos atrios de perdición, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Y qué maravillosa esa danza que se sitúa en lo artístico, ¿no? Por ejemplo, la rítmica, ¿no? La folclórica, que es neutra, ¿no? Entonces, Dios permite manifestaciones culturales al ser humano, pero el ser humano tiene que darse cuenta si esa manifestación cultural o artística denigra al ser humano, llevándolo a esclavitud, o lo ayuda al ser humano para poder hacer que su espíritu florezca. Porque lo artístico, hermanos míos, no es primo hermano del demonio, ¿ya?
es una manifestación del genio del ser humano. O sea, es amoral. Se vuelve inmoral o moral de acuerdo a lo que quiere hacer o para qué la usa el ser humano. Pero va a ser parte de la segunda exposición. Así que danzar, como expresión cultural o artística, puede servir para adorar a Dios o a algún demonio. Así que el acto en sí mismo no es incorrecto ni pecaminoso. Es una expresión humana que puede expresar pecaminosidad o virtuosismo. Repito, va a depender de la intención, del cálculo, del propósito, de cuál es el plan por el cual se ejecuta. Y tengamos este concepto presente, pues nos va a servir mucho cuando tratemos el baile como expresión cultural para el día de hoy. Ahora, si realizamos la porción bíblica en su integridad, podemos sacar valiosas conclusiones, para lo cual vayamos nuevamente a la lectura bíblica. Estamos hablando de 2 de Samuel, capítulo 6, (14 al 15). ¿Correcto, hermanos? Ya, permítame que lo lea. Ya teniendo una idea clara de lo que significa la danza, ¿no?, en las dos áreas interpretativas, entonces vamos a entrar ahora, versículo 14 y 15, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, con respecto de lo que está haciendo David, estamos ante una expresión cultural de David, donde él está expresando su alegría desbordante. Y cuando leemos delante de Jehová, no solo explica su condición de servidumbre sincera, también implica su motivación. Y cuando leemos lo hacía con toda su fuerza, estamos hablando de una expresión emotiva, sincera, vehemente, no para lucirse, ¿ya?, sino para demostrar su amor hacia Dios. Demostrar es una palabra mal empleada, perdóneme, porque él no tiene que demostrarle a nadie, sino que está siendo sincero, ¿ya? Por tanto, hermanos míos, lo que él hizo no fue pecado. Él está participando en un evento magno, con todo su corazón con los israelitas, por lo que Jehová estaba permitiendo. ¿Qué estaba permitiendo Jehová? Que el tabernáculo ingrese a la ciudad santa de Israel. Pero al ser David rey, de hecho que acaparaba todas las miradas, ¿no? Pero la intención, vuelvo a repetir, de David no era esa, ¿no? Pero era casi imposible que no hablen de él, porque el rey está a la cabeza y las miradas se dirigen a él. Y lógicamente a otros principales que participaban en una procesión triunfal con dirección a Israel. Ahora, cuando leemos vestía un efod de lino, escúcheme ya, era una ropa inusual, ¿ya?, que no guardaba el protocolo que debía usar un gobernante, sobre todo Israel. Ojo, que estamos hablando de una procesión de triunfo, un hecho que probablemente nunca más se repetirá, porque los israelitas esperaban que no se vuelva a repetir, ¿no? Ellos esperaban que entre el arca a Jerusalén y nunca más salga, ¿no? O sea, como había salido esa vez, no capturada por el enemigo. Entonces era un momento que ellos pensaban que nunca más se va a repetir y están alegres, contentos, desbordantes de amor. Y ojo, pestaña ni ceja, ¿ya? No hay relato bíblico de que David, ni ningún otro rey davídico, o sea, sus descendientes, danzara en ningún culto al Señor en el tabernáculo, ni en los atrios, ni después en el templo de Jerusalén. Porque recuerden que el templo de Jerusalén no fue construido por David, fue construido por Salomón. Lo de David fue una expresión emotiva, pura, sin dobleces. Como por ejemplo cuando alguien mete gol y salta a los CR7. Una expresión emotiva, ¿no es cierto? ¿Es pecaminoso eso?
¿Es pecaminoso que se termine el último minuto de un campeonato y te proclamen campeón? ¿No se desborda tus emociones? ¿Es pecaminoso eso? No, ¿no es cierto? Yo creo firmemente que no. Pero el problema radica en lo que pasa por la mente de los demás. ¿No es cierto? Lo que pasa por la mente de los demás. Vayamos al versículo 16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Ya, ojo, vuelvo a repetir. No es lo que tú haces, hay veces, sino es lo que pasa por el corazón de la persona que te está observando. Su esposa Mical lo vio como poca cosa porque lo menospreció en su corazón. O podríamos decir también que apreció la actitud y la vestimenta inapropiada para un rey, ya, según su conceptualización, porque no se olviden que ella venía de una casa de reyes, ¿no es cierto? Y David no sabía nada de lo que estaba pasando por el corazón de su esposa y él continuó haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Participó en los holocaustos. Una vez que había entrado, repartió alimento entre el pueblo, lo bendijo en nombre del Señor. El pueblo, una vez que fue bendecido, regresó a cada quien a su casa, y lo mismo hizo el rey. Y cuando él se dirige a su propia casa, le sale al encuentro su esposa. Versículo 20. Dice: y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, miren cómo lo trata, con cachete y sorna, ¿no? ¿No? Le pregunto: qué honrado estás tú haber mostrado tus partes, haberte comportado así, haber vestido con esa ropa inapropiada. ¿No? Entonces, por favor, escúcheme, A veces no es lo que tú haces, ¿ya?, sino lo que tú ocasionas en las otras personas. ¿Estoy siendo claro, hermanos míos? ¿Ya? Bueno. Y la pregunta es: ¿qué pasaba exactamente por el corazón de Mical? La verdad, solamente Dios sabe. Pudo también ella decir en algún momento después que suceden todos los acontecimientos que son contrarios a ella, porque no se olviden que su matrimonio se enfrió y ella nunca tuvo hijos, y puede ser que en un momento haya confiado en alguien para decirle lo que pasaba, ¿no? Pero Dios determinó que nunca se sepa. Por tanto, en la Biblia no nos dice exactamente por qué lo hizo, ¿no? Nos da ciertos indicios nomás. Podríamos hacer teorías, pero sin una revelación directa es imposible saber a ciencia cierta qué significó ese reproche y por qué lo hizo su esposa. Pero teorías, ¿estuvo celosa? Porque acuérdense que David era un mozo sumamente hermoso. ¿Estuvo celosa? Dos veces confirma, ¿no?, que él se descubrió. De hecho, se desnudó, ¿no? O sea, no completamente, pues después explicar la palabra, ¿no? Él se descubrió y se contorneaba con movimientos y había muchas mujeres que lo veían. ¿Estuvo celosa? No, no sabemos. Se descubrió, en el hebreo es el vocablo galá, o sea, a secas, se desnudó, o sea, mejor dicho, enseñó partes de su cuerpo que no debía enseñar porque era deshonroso. Escúcheme, por favor. ¿Ustedes recuerdan la parte cuando el padre corre al encuentro del hijo pródigo? Las vestimentas de aquel entonces de un patriarca eran de tal forma, eran como una túnica y tenía una abertura hasta acá. Entonces, ¿qué resulta? Que dentro del protocolo un patriarca tenía que caminar ceremoniosamente, porque no era muy bien visto que corra ni nada, porque al correr se le podía ver hasta la pantorrilla y hasta de repente un poquito más, y eso era considerado indecoroso. ¿Se imaginan a David saltando
con el cuerpo musculoso que él tenía, ¿no? Algo inapropiado para el protocolo que tiene que seguir un rey. ¿Estuvo celosa? No sabemos. Lo que sí sabemos es que se desnudó o se enseñó partes que no debería enseñar. Y ella lo vio como deshonroso. También le dijo que actuó como un cualquiera, en el hebreo reik, un vacío, como si no valiera nada. Se estaba comportando, según ella, como un vagabundo y no como rey sobre Israel. Repito, ¿fueron palabras de mujer celosa? ¿O fueron palabras de clasismo, no? Porque no se olviden que ella había sido criada en una casa real y para ella David era un pastor que había ascendido hasta rey. ¿Pensaba ella que estaba mancillando a la monarquía? ¿O era mujer que estaba ardida? Porque puede hacer que... Tú sabes cómo es la procesión cuando algo no comienza a salir bien, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? O en aquel momento en que su matrimonio parecía que se había enfriado un poquito, ella pensó que solamente se había casado con ella para legitimizar su reinado. ¿Estaba ardida? ¿O demostraba su impotencia, su molestia? Porque de hecho ya quería a su padre, ¿no? Y su padre fue desechado por David. O alguna combinación de todo esto. Vaya uno a saber, pues, ¿no? Lo que sí es claro, hermanos míos, que esta mujer terminó de establecer su visión de la gloria de Dios por fijarse en lo suyo, ¿ya? Por fijarse de repente en sus celos, fijarse en su clasismo, o fijarse en el deterioro que ella tenía y señalaba a David como culpable. Y esto le costó muy caro. Escuchen y recuerden, hay veces el problema no es la persona que lo hace, sino la persona que mira y le da una interpretación que a veces es incorrecta. Y le costó muy caro. Lo que sí se sabe es que David fue sincero de corazón en dicha procesión y que las críticas de su esposa le originó a David molestia, indignación, y sus palabras, las que responde David, demuestra que para él es sumamente desproporcionada las palabras de su esposa y justamente al momento que lo va a hacer, al momento que lo que él va a hacer. ¿Saben lo que dice la palabra? Que él iba a su casa, iba para bendecir a su casa. Y ahí ella empieza con esas críticas. Leamos el versículo 21 y 22. Dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe por el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Recuerden, hermanos míos, que ¿saben cuál era el amor de David? El amor de David era su pueblo. Y cuando hablaba mal de su pueblo, cuando sentía a su pueblo en peligro, su corazón desfallecía. También sabemos lo que le pasó a Mical, ¿no? Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Por favor, no hagamos teorías nuevamente, ¿ya? Algunos dicen que interpretan y dicen, no, fue maldecida por David. La Biblia no dice eso. Otros dicen, fue castigada por Dios dándole esterilidad. La Biblia no dice eso. Por tanto, sería arriesgado afirmar cualquiera de estas dos cosas. Sería como adivinar. Lo que la Biblia dice así claramente, que no tuvo hijos, ¿no? Lo que sí es claro, que este matrimonio se enfrió a más no poder. Y la verdad es triste, ¿no? Que cualquier matrimonio llegue a estos extremos por un malentendido, ¿no? Y surge una interrogante. Si hubiera sabido David lo que ocasionaría en el corazón de Mical, ¿habría cambiado su forma de proceder y de demostrar su alegría? ¿Hubiera tenido otra actitud? Yo sinceramente creo que sí. Yo creo que sí. Pero nadie tiene una bola de cristal, pues. Por eso tenemos que discernir antes de hacer las cosas, ¿no? Vuelvo a repetir, yo deseo pensar que sí.
Porque él, hermanos míos, no estaba probando su amor hacia Dios. Él sabía que lo amaba y Dios sabía que era amado por David. Él no tenía que convencer a nadie. Otra pregunta más. ¿Se excedió Mical en sus palabras? Sí, se excedió. Y groseramente. Si sabría Mical lo que iba a ocurrir con su relación, si hubiera expresado así, yo creo que no lo hubiera hecho. Yo creo que no lo hubiera hecho. Pregunto, ¿no fue un precio muy alto para estos antiguos enamorados que por una expresión cultural y emotiva de David ocurra esto, todas estas cosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Miren, básicamente no veo impedimento bíblico que uno realice folclore o una manifestación artística. Pero pregunto, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de comportarnos como el mundo se comporta sin saber lo que, o sabiendo lo que a veces ha producido eso? Yo he sido joven, yo he ido a muchos bailes, y yo sé para qué iban los bailes. Y por experiencia sé lo que ha sucedido muchas veces con los que bailan. ¿Estamos dispuestos a pagar un precio, un posible precio triste y lamentable por una manifestación artística? Y siguen las preguntas, ¿no? Y podrían ser muchas más. Y una de las preguntas podría ser, ¿qué hubiera usted hecho si de aquí se transporta hasta la época de David y usted está danzando ahí? Tiene la posibilidad de danzar acompañando a la entrada triunfal y sabe que está ahí su esposa. Y usted sabe lo que originó en Mical. ¿Haría usted como David? Y si usted, mujer, fuera transportada ahí y estaría su esposo haciendo una manifestación cultural que a usted no le parece y sabiendo lo que ya ha ocurrido, ¿usted se comportaría como Mical? Yo verdaderamente no creo que ninguno de nosotros, si fuéramos transportados ahí, nos comportaríamos así. Porque, hermanos, yo amo a Dios y yo sé que usted también. Y por una manifestación emotiva, ya, yo no sería capaz de alegar mi matrimonio. Pero nosotros no tenemos una bola de cristal, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que fue lo que pasó en el ayer, fue escrito para nuestra educación. Para que nosotros, sabiendo lo que ha ocurrido en el pasado, las cosas buenas que han sucedido en el pasado por las acciones de los hombres y mujeres de Dios de la Biblia, y las cosas malas que han sucedido en el pasado por las acciones de los hombres y mujeres de la Biblia, nosotros lo hacemos como enseñanza para evitarnos dolores en el hoy. ¿Ya? Y yo particularmente como pastor no estoy dispuesto a pagar el precio que podría ser de permitir que alguien comience a danzar o a bailar en la congregación. No estoy dispuesto a pagar ese precio. No estoy dispuesto a pagar ese precio. Porque recuerden, ¿no? El que hace la acción cultural o artística lo puede hacer con muy bien sentido, pero no sé cómo van a reaccionar los corazones de los que observan. Y yo como pastor no estoy dispuesto a poner cuñas en mi iglesia para que se comience a dividir. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, ¿no? Toda mujer y todo hombre tiene un prototipo de hombre o de mujer que le gusta. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿O no es así? Es natural. Es natural. Y de repente un hombre como David, ¿no? Se pone a danzar y comienza con sus brazos musculosos a... ¿Qué efecto puede producir en algunas mujeres? ¿Qué efecto podrá producir en algunos hombres que no han madurado y comienzan a celar a sus mujeres? ¿Qué efecto podría ocurrir en personas que todavía no han crecido en la fe y todo lo ven malo? Yo como pastor no estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Usted está dispuesto a pagar ese precio y desarrollarse emotivamente porque hay un ejemplo en la Biblia sin saber lo que puede crear en una congregación?
Primera de Corintios, no lo busque porque es otra versión que voy a leer. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22-24, versión La Palabra Hispanoamericana. Dice, todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. ¿Ya? Miren lo que dice esta traducción en La Palabra Hispanoamericana. Todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Nosotros los bautistas hemos elegido no danzar en la adoración, ¿ya? Y no tenemos que fijarnos si otros lo hacen. Porque si en la sabiduría de la Biblia nos da elección de elegir, nosotros hemos elegido no danzar. Y aquellas congregaciones donde dancen y quieran pagar el precio posible que pueda ocurrir, que Dios los bendiga y cada uno elige su camino. Nosotros, vuelvo a repetir, creemos que es inconveniente danzar, bailar, ¿ya? No solamente en un culto, sino en una reunión donde están los hermanos de nuestra congregación. ¿Ya? Y usted, si ha venido a Cristo ya usado, ¿no? Como yo, sabemos, ¿no? Lo que ocurre en los bailongos. Sean en la casa, sean en un local, y sabemos, ¿no? En un nightclub, en una discoteca, sabemos lo que originan los bailongos, ¿no? O incluso, ¿no? Que el hombre o la mujer comience rítmicamente a demostrar una manifestación, ¿no? Ya eso trataremos en la segunda. Conclusiones. No hay sustento doctrinal en la danza de David para bailar o danzar en ningún culto. Ya dependerá de los primeros maestros de esa congregación si incorporan eso a un culto. Es su decisión. Y aunque pueda que en una danza o un baile no haya intención pérfida de quien la practica, pero las reacciones ajenas no las podemos manejar. Así que lo que nos queda es asimilar la sabiduría bíblica de lo que pasó en el pasado para más o menos saber comprender lo que es correcto hacer y lo que es incorrecto hacer. 3. Si alguien decide practicar el baile o la danza, sería bueno que él mismo o ella misma discierna sus intenciones y si verdaderamente esa manifestación cultural o artística será del agrado de Dios. 4. Y si sus fervientes deseos cree que debe manifestar así su adoración, ¿ya? Y comienza su corazón a llenarse de fastidio por la congregación donde está congregando y no se lo permiten, que recuerde, hermanos míos, que tiene libertad en Cristo para buscar leones de su estirpe que adoren igual que él o ella. Pero el que decida así es su libertad en Cristo, pero en el tiempo va a ver la cosecha de sus propias decisiones. En el tiempo. Porque, hermanos míos, hacemos y deshacemos y al momento no nos damos cuenta. De un determinado tiempo, lo que originé, de lo que me salvé. Cada uno tiene que tener dispuesto a pagar el precio por la libertad que Cristo nos da. Las manifestaciones culturales, hermanos míos, en sí no son pecaminosas, ¿eh? Pero tenemos que comprender en qué puede terminar eso. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor le damos porque todo lo que en el pasado fue escrito porque así ocurrió, nos sirve para enseñanza del día de hoy. Gracias Papito lindo por todo lo que podemos aprender. Gracias Padre Santo por todo lo que podemos evitar y todo lo que deberíamos hacer, Señor, guiados por su Santo Espíritu. Gracias Padre Santo porque usted siempre es por nosotros en beneficio nuestro y de la obra que usted ha ordenado que se haga, Señor. Bendito Señor.
haga que nuestros corazones tengan convicciones, Señor, y ayúdenos en línea general en estas cuestiones tan importantes de la cultura, Señor, asimilada a los cultos, Señor, la cultura, Señor, asimilada a nuestras manifestaciones en coidonía, mi Dios Santo. Ayúdenos, Papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.